La casa estaba a oscuras cuando Diego García entró con su coche en el camino de entrada a las 3 de la madrugada. 3 días antes de lo previsto, su misión en el extranjero se había acortado tras una resolución diplomática que nadie esperaba. Él había tomado el primer transporte disponible desde la base. 16 horas de vuelo, otras 2 de trámites en la base militar de Bétera, en Valencia, y luego el largo viaje de vuelta por carretera hasta su casa en un pueblo rural de la provincia de León. Estaba agotado, pero la idea de ver la cara de su hija Sofía lo había mantenido despierto durante todo el trayecto. 6 meses. Ese era el tiempo que había estado fuera esta vez. Sofía ya tenía 7 años y había perdido su cumpleaños por 2 semanas. La culpa le carcomía durante cada patrulla, cada misión, pero este era su último despliegue. Ya había presentado los papeles para su retiro. Después de 12 años en el mando de operaciones especiales, MOU, Diego volvía a casa para siempre. Apagó el motor y se quedó sentado un momento, saboreando la quietud. Nada de morteros ni disparos, solo el sonido de los grillos y el viento distante entre los pinos. La casa se veía exactamente como la había dejado. Las contraventanas azules que Carmen insistió en poner, las jardineras que probablemente estarían secas ahora a finales de otoño, el columpio de neumático colgado de la encina en el jardín delantero. Diego agarró su petate y caminó sigilosamente hacia la puerta principal. Quería darles una sorpresa. Carmen probablemente estaría dormida, pero tal vez Sofía hubiera tenido una pesadilla y estuviera despierta. Solía meterse en su cama cuando tenía miedo. El pensamiento le hizo sonreír. La puerta estaba sin echar la llave. Eso fue lo primero que le pareció mal. Le había dicho a Carmen 1000 veces que cerrara siempre, especialmente cuando él estaba fuera. Diego la empujó lentamente, dejando que su entrenamiento tomara el control. La casa estaba demasiado silenciosa. No era el silencio pacífico del sueño, sino algo distinto. Cruzó el salón. Platos en el fregadero. Cartas esparcidas sobre la encimera. El bolso de Carmen en la mesa. Subió las escaleras, cada paso cuidadoso y deliberado. La puerta de su dormitorio estaba abierta. Carmen estaba allí, desparramada sobre la cama con la ropa que había llevado ese día, con un brazo colgando por el borde. Una botella de vino vacía sobre la mesilla de noche. A Diego se le tensó la mandíbula. Fue a la habitación de Sofía. Al empujar la puerta, decorada con pegatinas de princesas que ella misma había elegido antes de que él se fuera, se encontró con que estaba vacía. La cama estaba hecha. Su conejo de peluche, el que tenía desde los 2 años, no estaba. Sus zapatos no estaban junto a la puerta. Diego volvió al dormitorio principal de 3 zancadas. Sacudió el hombro de Carmen con más fuerza de la que pretendía. Ella se despertó sobresaltada, con la mirada desenfocada. ¿Diego? ¿Qué haces aquí? No deberías. ¿Dónde está Sofía? Carmen parpadeó, intentando procesar la situación. ¿Qué hora es? ¿Dónde está nuestra hija? Su voz era plana, controlada. Era la voz que usaba cuando algo salía mal en una misión y el pánico podía costar vidas. Está en casa de mi madre. Te lo dije en el correo. ¿Qué correo? No he recibido nada. ¿Por qué está en casa de tu madre a las 3 de la mañana? Carmen se incorporó, pasándose las manos por el pelo. Lleva allí desde el martes. Mi madre la ha estado cuidando mientras yo tenía cosas que resolver. Asuntos de trabajo. Diego miró fijamente a su mujer. En 12 años de matrimonio, había aprendido a leer a la gente, era una habilidad de supervivencia. Y en ese momento, cada instinto le gritaba que algo iba mal. Carmen no le sostenía la mirada. Sus manos temblaban, y no solo por haber sido despertada de golpe. Voy a buscarla, sentenció Diego. Diego, es mitad de la noche.
Pero él ya estaba bajando las escaleras, saliendo por la puerta y subiendo a su todoterreno. La madre de Carmen vivía a 40 minutos, más adentro en las montañas. Ángela Salvatierra nunca le había caído bien y el sentimiento era mutuo. Era una mujer dura, fría de una manera que nada tenía que ver con los inviernos de Castilla y León. Regentaba una especie de centro de retiro en su propiedad. Asesoramiento espiritual, lo llamaba ella. Diego lo llamaba estafa. Las carreteras estaban desiertas. Forzó el coche más de lo debido, tomando las curvas de montaña a gran velocidad. Su mente volaba. El martes. Sofía llevaba allí desde el martes. ¿Por qué Carmen no lo había mencionado en su última videollamada? ¿Por qué había enviado a su hija con Ángela? La propiedad de Ángela estaba apartada de la carretera, un largo camino de grava que conducía a una casona de piedra. Había luces encendidas. Esa fue la segunda señal de alarma. Nadie estaba despierto a estas horas. Diego aparcó y bajó. La puerta principal se abrió antes de que él llegara. Ángela Salvatierra estaba en el umbral, recortada por las intensas luces del interior. Era una mujer alta, delgada como un palo, con el pelo canoso recogido en un moño severo. Llevaba un camisón largo y una expresión que en cualquier otra persona habría sido de preocupación, pero en ella parecía puro cálculo. Diego. Carmen me ha llamado, ha dicho que vendrías. ¿Dónde está Sofía? Está durmiendo. No deberías. Él pasó a su lado empujándola. La casa olía a lejía y a algo más, algo orgánico y podrido por debajo. Sofía. Gritó, y su voz resonó por toda la casa. Despertarás a los otros niños, dijo Ángela con voz afilada. Diego se detuvo en seco. ¿Qué otros niños? Llevo un programa aquí. Niños con problemas. Sus padres me los envían para que reciban disciplina y guía espiritual. Él sabía algo del programa, pero nunca le había prestado mucha atención. Ahora, al ver la cara de Ángela, algo frío se instaló en su estómago. ¿Dónde está Sofía? Está en el patio trasero, pasando un tiempo de reflexión. Diego ya estaba corriendo antes de que terminara la frase. Atravesó la cocina y salió por la puerta trasera. El patio se extendía hacia la oscuridad, bordeado por el bosque. Podía ver formas bajo la luz de la luna, estructuras que parecían pequeñas casetas. Sofía. Su voz rebotó en los árboles. Un sonido pequeño, un llanto. Corrió hacia él, sacando su móvil para usar la linterna. El haz de luz captó algo que lo dejó petrificado. Un agujero en la tierra, de poco más de 1 metro de profundidad y 1 de ancho. Y allí, de pie, temblando en pijama, estaba Sofía. Papá. Su voz era tan pequeña. Diego saltó al agujero en segundos, sacándola en brazos. Estaba helada, su pijama empapado de barro y rocío. Ella se aferró a su cuello y no lo soltaba. Ya te tengo, cariño. Ya te tengo. Se quitó la chaqueta de campaña y la envolvió. Ella temblaba violentamente. ¿Cuánto tiempo llevas aquí fuera? No lo sé. La abuela dijo. Dijo que las niñas malas duermen en tumbas. ¿Qué tengo que aprender? Sollozaba, las palabras apenas eran coherentes. Una rabia incandescente inundó a Diego, pero se obligó a contenerla. Sofía necesitaba que estuviera tranquilo. Necesitaba ponerla a salvo y al calor. Luego se ocuparía de Ángela. Papá. No mires en el otro agujero, susurró Sofía entrecortadamente. Por favor, no mires. Él se giró y el haz de su linterna barrió el patio. Allí, a 6 metros, había otro agujero. Este estaba cubierto con unos tablones de madera. Diego llevó a Sofía hacia la casa, pero se detuvo ante el segundo agujero. Tenía que saberlo.
Tenía que entender a qué se enfrentaba. Usando una mano mientras sostenía a Sofía con la otra, apartó los tablones. El olor le golpeó primero. Descomposición, tierra y algo químico. Apuntó la luz hacia abajo. Huesos. Huesos pequeños, un cráneo que era inconfundiblemente humano y de un niño. Retazos de tela y algo más, una placa metálica, como una chapa de identificación con un nombre grabado. Sara Cano. El entrenamiento de Diego tomó el mando, anulando el horror. Esto era la escena de un crimen, de múltiples crímenes. Sacó 3 fotos con su móvil, asegurándose de capturar la chapa con claridad. Luego volvió a colocar las tablas y llevó a Sofía hacia la casa. Ángela estaba esperando en la cocina con una taza de té, como si fuera una visita normal. Está siendo dramática. Solo ha pasado 1 hora. El frío les enseña. Siéntate. La voz de Diego habría podido cortar el cristal. No te muevas. No hables. No pienses siquiera en correr, porque te daré casa. Llevó a Sofía al todoterreno, lo arrancó y puso la calefacción al máximo. Ella seguía temblando. Cariño, escúchame. Ya estás a salvo. Te voy a llevar a un sitio caliente, ¿vale? ¿Puedes decirme quién es Sara Cano? Los ojos de Sofía se agrandaron. Miraste. Te dije que no miraras. Lo sé, cielo. Lo siento, pero necesito saberlo. ¿Quién es? Estuvo aquí el año pasado. Ella también era mala. La abuela dijo que se escapó, pero... Sofía empezó a llorar de nuevo. La oí gritar una noche y luego ya no estaba. Y la abuela dijo que si yo era mala, acabaría como las niñas que se escapan. Diego sacó su teléfono y llamó a la única persona en la que sabía que podía confiar. Manuel Galdós, un antiguo compañero de la Guardia Civil, respondió al tercer tono. Galdós. Manu, soy Diego García. Necesito que vengas a la carretera del Monte de los Laureles, número 4782, ahora mismo. Trae refuerzos. Muchos refuerzos. Y avisa a la policía judicial. Diego, pensaba que estabas de misión. ¿Qué está pasando? Acabo de encontrar a una niña muerta en un hoyo en la propiedad de mi suegra. Y puede haber más. Silencio al otro lado. Luego. Estoy a 10 minutos. No cuelgues. Diego miró hacia la casa. Ángela estaba en la ventana, observando. No parecía preocupada. Parecía enfadada. Eso le dijo todo lo que necesitaba saber. Ella creía que se saldría con la suya, que ya lo había hecho antes. Manu, escucha bien. La dueña es Ángela Salvatierra. Dirige una especie de programa de disciplina religiosa para niños. Mi hija estaba en un agujero en el patio trasero. Dice que llevaba allí 1 hora, pero no sé si es verdad. Hay otro agujero con restos. La víctima podría ser una tal Sara Cano. Por el amor de Dios. Puede que haya otros niños en la propiedad ahora mismo, continuó Diego. Ángela mencionó a otros niños. Tenemos que sacarlos. Estoy llamando a Protección de Menores y a la central, dijo Galdós. Diego, saca a tu hija de allí. Ya está hecho. Estoy en el coche con ella. Pero Manu, no me voy de aquí hasta saber que todos los niños están a salvo. No vuelvas a entrar en esa casa. Es una orden. Pero Diego ya se estaba moviendo. Se volvió hacia Sofía. Cariño, necesito que bloquees las puertas y te quedes en el coche. Mantén la calefacción puesta. Voy a por los otros niños, ¿vale? Vuelvo enseguida. Papá, no. Te prometo que tendré cuidado. Pero esos niños necesitan ayuda, igual que tú. Le besó la frente.
Cierra las puertas. Si alguien que no sea yo o un policía se acerca al coche, toca el claxon sin parar. ¿Entendido? Ella asintió, aterrorizada pero confiando en él. Diego caminó de vuelta a la casa. Su formación estaba totalmente activada. Ya no era un padre, era un soldado despejando un edificio hostil. Ángela seguía en la cocina. Se levantó cuando él entró. No tenías derecho a... ¿Dónde están los niños? Están durmiendo. Estás exagerando. Ese agujero es una técnica terapéutica. Enseña humildad. Diego acortó la distancia entre ellos en 2 pasos. No la tocó, pero ella retrocedió tropezando. Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Dónde están los niños? Arriba. Pero están bien. Están aquí porque sus padres no pueden controlarlos. Estoy ayudando. Él ya estaba subiendo las escaleras. Al final de un pasillo, la primera puerta estaba cerrada con llave por fuera. La abrió de una patada. 3 niños, todos de menos de 10 años, dormían en colchones finos en el suelo. Sin mantas, sin calefacción. La ventana estaba abarrotada por fuera. Despertad, dijo Diego con voz suave pero firme. Me llamo Diego. Soy militar y he venido a ayudaros. La policía está en camino. Vais a estar bien. Le miraron con esos ojos vacíos que solo se ven en zonas de guerra. Un niño pequeño habló. ¿Nos vas a llevar a casa? Sí, ahora mismo. Vamos. Los guió escaleras abajo. Ángela intentó bloquear la puerta. No puedes hacer esto. Sus padres firmaron contratos. Sus padres firmaron contratos con alguien que estaba enterrando niños en su patio. Quítate de mi camino. Ella no se movió. Diego la agarró por la cintura y la apartó a un lado, no pesaba nada. Sacó a los 3 niños justo cuando unos faros aparecieron por el camino. 4 coches de la Guardia Civil con las sirenas apagadas. Manuel Galdós bajó primero. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con cara curtida y ojos bondadosos. Vio a los niños y habló inmediatamente por la radio. Necesitamos ambulancias, múltiples menores, posible maltrato y abandono. Las 2 horas siguientes fueron un caos. Llegaron más agentes, la policía judicial, servicios sociales. Encontraron a 6 niños más en una habitación cerrada en el sótano. Todos estaban desnutridos, con hematomas, aterrorizados. Todos tenían historias sobre los agujeros del patio, sobre los castigos, sobre niños que se escapaban. Encontraron 3 tumbas más. Diego se sentó en su coche con Sofía envuelta en una manta, viendo cómo los investigadores pululaban por la propiedad. Ángela había sido detenida, insistiendo todavía en que ayudaba a niños problemáticos, que todo lo que hacía era disciplina legal. Manu se acercó al amanecer. Van a necesitar declaraciones tuyas y de Sofía. Hoy no. Primero tiene que verla un médico. Pero pronto. ¿Qué hay de las otras tumbas? Ya hemos identificado una. Sara Cano, desaparecida en Madrid el año pasado. 9 años. Los padres pensaban que estaba en un campamento de verano. La cara de Manu estaba sombría. Estamos trabajando en las otras 2. Diego, ¿cómo has sabido que tenías que venir esta noche? No lo sabía. Vine pronto de mi misión. Carmen me dijo que Sofía estaba aquí. Simplemente. Supe que algo iba mal. La expresión de Manu cambió al oír el nombre de su mujer. Tendremos que hablar con Carmen también. ¿Sabía ella lo que pasaba aquí? Diego miró a su amigo. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Sofía se removió contra su pecho. Papá, ¿podemos irnos a casa ya? A esa casa no, cariño. Vamos a ir a un hotel, ¿vale?
Un sitio seguro y calentito, con servicio de habitaciones y películas. Y te quedarás conmigo. No volveré a dejarte sola nunca más. Te lo prometo. Mientras Diego se alejaba conduciendo, el sol salía sobre las montañas de León. Por el retrovisor veía las luces azules de la policía todavía parpadeando. Pensó en los padres de esos niños, que pronto recibirían llamadas que los destruirían. Pensó en los padres de Sara Cano, que por fin tendrían respuestas tras un año de incertidumbre. Y pensó en Carmen, durmiendo en su cama, que había enviado a su hija a esa casa sabiendo que Ángela dirigía un programa de disciplina y que la había enviado de todos modos. Sofía no era una niña problemática, era dulce, lista y feliz. ¿Por qué la había enviado allí? Las manos de Diego se tensaron en el volante. Había sido entrenado para combatir enemigos en el extranjero, pero ahora se daba cuenta de que el verdadero enemigo había estado aquí todo el tiempo, escondido a plena vista. Y se iba a asegurar de que cada persona responsable pagara por lo que habían hecho, empezando por su mujer. La habitación del hotel era cálida y luminosa. Diego había cogido una suite con 2 camas, y Sofía por fin se había dormido cerca del mediodía, después de que una pediatra del hospital pasara a revisarla. Hipotermia leve, moratones, trauma. La doctora había sido amable pero minuciosa, documentándolo todo y tomando fotos de las lesiones. Pruebas. Necesitará terapia, había dicho la doctora en voz baja en la puerta. Lo que ha pasado. Los niños no se olvidan de eso así como así. Ahora Sofía dormía y Diego estaba sentado junto a la ventana con su portátil, haciendo las búsquedas que debería haber hecho años atrás. Ángela Salvatierra, Centro de Retiro Amanecer Espiritual. ¿Cómo no había investigado esto antes? Porque confiabas en Carmen, respondió una voz en su cabeza. Porque era tu mujer y le creíste cuando dijo que su madre ayudaba a niños con problemas a encontrar su camino. Los resultados de la búsqueda le revolvieron el estómago. La web parecía profesional. Testimonios de padres agradecidos. Fotos de niños sonrientes. Citas bíblicas sobre la disciplina. Pero cuando Diego excavó más hondo en foros y sitios de reseñas, encontró historias diferentes. Un padre escribió: enviamos a nuestra hija allí 3 meses. Cuando volvió, no hablaba. Solo lloraba y tenía pesadillas. Le preguntamos qué pasó y dijo que, si lo contaba, la meterían bajo tierra. Pensamos que era una exageración. Ojalá hubiéramos escuchado. Otro decía: mi hijo estuvo allí una semana antes de que lo sacara. Había perdido 5 kilos y tenía marcas por todo el cuerpo. Ángela Salvatierra dijo que era disciplina espiritual. Llamé a la policía, pero me dijeron que era un asunto familiar. Diego siguió indagando. Encontró un artículo de prensa de hacía 3 años, una investigación de la Junta de Castilla y León. Los servicios sociales habían visitado la propiedad tras una denuncia, pero no encontraron nada malo. La queja fue desestimada. Diego buscó el nombre de la inspectora. Cristina Matanza. Luego la buscó a ella. Se había jubilado el año pasado. Se había comprado un chalet en la costa, en Alicante. Un chalet demasiado lujoso para la pensión de una trabajadora social de la administración pública. Diego se recostó en la silla. Las piezas empezaban a encajar, y no le gustaba el cuadro que formaban. Ángela llevaba años haciendo esto. Muchos niños habían sido heridos, y al menos 4 habían muerto. Pero seguía operando porque alguien la protegía. Su teléfono sonó. El nombre de Marcos Millán apareció en la pantalla. Un antiguo compañero de armas. Hermano. La voz de Marcos era firme y calmada. Habían servido juntos 8 años. Manu me ha llamado, dice que has encontrado algo muy gordo. Sí, Diego miró a Sofía. Sigue durmiendo. ¿Sigues en Madrid?
Puedo estar en León en 3 horas si me necesitas. Necesito saber en quién puedo confiar. Manu es bueno, pero hay algo más grande aquí, Marcos. Había gente protegiendo lo que pasaba. Una trabajadora social recibió sobornos. Probablemente policías también. ¿Qué necesitas? ¿Puedes investigar un poco? Sin hacer ruido. Ángela Salvatierra, Cristina Matanza. Cualquiera relacionado con esa finca. Sigue el rastro del dinero. Me pongo a ello. Diego. ¿Cómo está Sofía? Viva. Eso es lo único que importa ahora. ¿Y Carmen? De Carmen me encargo yo hoy. Después de colgar, Diego se quedó pensando un largo rato. Luego abrió su correo y empezó a escribir. Asunto. Baja definitiva. Después de 12 años, había terminado. Sofía le necesitaba más que el ejército. Su móvil vibró. Carmen. ¿Dónde estás? La policía ha estado aquí. Han preguntado por mi madre. ¿Qué está pasando? Diego no respondió. En su lugar, abrió las fotos que había tomado de la tumba de Sara Cano. Las miró durante mucho tiempo, memorizando cada detalle. Luego empezó a redactar un documento con todo lo que había visto, todo lo que Sofía le había contado. Esto iba a ir a juicio. Tenía que estar preparado. Sobre las 15, Sofía se despertó. Miró alrededor de la habitación desconocida, se asustó un momento, pero al ver a Diego se relajó. Hola, cielo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cansada? Ella se incorporó lentamente. ¿La abuela está en la cárcel? Sí. Bien, la voz de Sofía fue dura, de una manera que le rompió el corazón a Diego. Con 7 años, ya sabía que existía la maldad. ¿Vamos a volver con mamá? Esa era la gran pregunta. Diego se sentó en el borde de su cama. Necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad, ¿vale? Aunque pienses que puede herirme. Sofía asintió. ¿Mamá sabía lo que hacía la abuela con los agujeros? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Dijo que yo me estaba portando mal, que no escuchaba, que la abuela me enseñaría a ser buena. Ella me llevó el martes y le dijo a la abuela que necesitaba aprender lo que era el respeto. Diego sintió algo frío y definitivo asentarse en su pecho. ¿Y qué hiciste que fuera tan malo? No quería comerme la verdura. Y le contesté mal cuando me dijo que limpiara mi cuarto. Sofía empezó a llorar. No quería ser mala, papá. Solo quería que volvieras a casa. Él la estrechó entre sus brazos, abrazándola fuerte mientras ella lloraba. Por encima de su cabeza, su expresión era de piedra. Carmen había enviado a su hija a ser maltratada, posiblemente asesinada, porque no quería comer verdura o porque le había contestado. Cosas normales de niños. Cosas que se gestionan con un castigo sin postre, no con una mujer que entierra niños en su patio. Tú no has sido mala, Sofía. ¿Me oyes? Has sido una niña normal. Lo que hizo mamá estuvo mal. Lo que hizo la abuela fue maldad pura, pero tú no has hecho nada malo. ¿Puedo quedarme contigo? Te vas a quedar conmigo para siempre. Te lo prometo. Llamaron a la puerta. Diego miró por la mirilla. Manuel Galdós. Le dejó entrar. ¿Cómo está ella? Preguntó Manu en voz baja. Sobrevivirá. ¿Qué habéis encontrado? Manu sacó una libreta. 4 tumbas hasta ahora. Sara Cano ya la sabíamos. El segundo es un niño de 10 años, desaparecido en Valladolid hace 2 años. A los padres les dijeron que estaba en un internado. La tercera es una niña de unos 8 años, aún estamos identificándola. La cuarta. Manu hizo una pausa.
La cuarta es reciente. Muy reciente. Un niño llamado Hugo. Solo llevaba allí una semana. ¿Cuántos niños han pasado por ese sitio? Estamos intentándolo averiguar. El registro de Ángela dice que ha tenido a más de 100 niños en los últimos 5 años. La mayoría salieron vivos, pero estamos cotejando cada nombre con denuncias de desaparecidos. ¿Qué hay de Cristina Matanza? La expresión de Manu se ensombreció. ¿Cómo sabes lo de ella? Investigó el sitio hace 3 años, no encontró nada, y luego se jubiló y se compró un chalet que no debería poder pagar. La Unidad Central Operativa, UCO, ya la está investigando, dijo Manu. Diego, hay algo más. Hemos encontrado registros financieros. Ángela cobraba a los padres 50.000 euros por un programa de 3 meses. La mayoría pagaban en efectivo. Estamos hablando de millones de euros. ¿Dónde está el dinero? Eso es lo que no cuadra. Sus cuentas bancarias tienen ingresos, pero nada que se acerque a esas cantidades. El dinero va a otra parte. Diego pensó en ello. Ángela tenía un socio o socios. Alguien que hacía que esto pareciera legítimo. Alguien que impedía que las autoridades miraran demasiado cerca. Eso es lo que piensa también la policía, añadió Manu. Están revisando sus llamadas. Pero Diego. Manu vaciló. Quieren hablar con Carmen. Tu mujer tenía que saber algo. Lo sabía, la voz de Diego era plana. Sofía me lo ha contado. Carmen la llevó allí el martes. Le dijo a Ángela que Sofía necesitaba aprender respeto. Manu puso cara de asco. Lo siento mucho. No lo sientas. Solo asegúrate de que todos caigan. Me da igual quiénes sean o qué contactos tengan. Todos. Después de que Manu se fuera, Diego tomó una decisión. Llamó a Elena, la hermana de Carmen. Ella respondió al segundo tono. ¿Diego? Por Dios, Carmen me ha dicho que estás aquí. ¿Estás bien? Me ha dicho algo de que han detenido a su madre. Elena, escúchame con atención. Tu madre dirigía un centro de tortura. Maltrataba a niños. 4 de ellos han muerto. Sofía estaba en un hoyo en el patio cuando la encontré. Silencio. Luego, no. Eso no puede ser. Mamá ayuda a niños con problemas. Es estricta, pero nunca. He visto las tumbas yo mismo. La Guardia Civil está excavando ahora. Niños de menos de 12 años, todos muertos por lo que tu madre les hizo. No me lo puedo creer. La voz de Elena temblaba. Diego, tiene que ser un error. No lo es. Y Elena, necesito saber algo. ¿Viste alguna vez algo raro? ¿Algo que te hiciera sentir incómoda? Yo. Hace años que no voy por allí. Mamá y yo discutimos. Decía que yo criaba a mis hijos demasiado blandos, que necesitaban mano dura. Le dije que se mantuviera alejada de nosotros. Pero Carmen seguía hablando con ella, decía que yo exageraba. Carmen envió a Sofía allí hace 4 días. No, Carmen no haría eso. Ella quiere a Sofía. La envió para que la castigaran porque Sofía no quería comer verdura. Otro largo silencio. Cuando Elena volvió a hablar, su voz era distinta. Más dura. ¿Dónde está Sofía ahora? Conmigo. A salvo. Manténla lejos de Carmen. Te lo digo en serio, Diego. Quiero a mi hermana, pero si sabía lo que hacía mamá y envió a Sofía de todos modos. Elena respiró hondo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ayudo? Solo di la verdad cuando te pregunten. Todo. No protejas a nadie. No lo haré. Diego, lo siento tanto.
Diego volvió a su portátil. Marcos le había enviado un correo cifrado. Los registros financieros de Ángela mostraban pagos a varias personas. Un nombre destacaba. Julián Salvatierra, hermano de Ángela. Vivía en la ciudad y trabajaba como. Diego se quedó mirando la pantalla. Julián Salvatierra era juez de instrucción. A la mañana siguiente, Diego llevó a Sofía a un piso franco organizado por Manu. Estaba encima de una librería en el centro de León, propiedad de un policía retirado. Sofía se quedaría allí con una agente llamada Sara mientras Diego lidiaba con lo que venía. No quiero que te vayas, dijo Sofía, abrazando a su conejo de peluche. Volveré esta noche, te lo prometo. Sara es muy maja y aquí estará segura. La puerta tiene 3 cerrojos y hay un policía abajo. ¿Vale? Diego se arrodilló a su altura. Cariño, tengo que asegurarme de que la gente que te hizo daño no pueda hacérselo a nadie más. Eso es lo que voy a hacer hoy. ¿Puedes ser valiente por mí? ¿Vas a traer a mamá? Diego apretó la mandíbula. ¿Quieres ver a mamá? Sofía lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. Todavía no. Quizás nunca. Está bien. No tienes que ver a nadie que no quieras. Le besó la frente y se fue con el corazón pesado. Pero mientras conducía por la ciudad, esa pesadez se transformó en una rabia fría y enfocada. Tenía objetivos. Ángela estaba en el calabozo, pero ella era solo el principio. Julián Salvatierra, Cristina Matanza. Y Carmen. Llegó a su casa a las 9. El coche de Carmen estaba en la entrada. Se preparó un momento y entró. Carmen estaba en la cocina, con aspecto demacrado. No había dormido. Al verle, se levantó rápido. Diego. Por fin. La policía no me dice nada. Se han llevado a mi madre. Dicen unas cosas ridículas. Tienes que decirles que se equivocan. ¿Dónde está Sofía? Supuse que estaría contigo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me miras así? Estoy intentando decidir si mi mujer es estúpida o es malvada. Carmen palideció. ¿Qué? Has enviado a nuestra hija a una mujer que tortura niños, que ha asesinado al menos a 4 que sepamos. La llevaste tú misma el martes para que aprendiera respeto. No fue así. El programa de mi madre es estricto, pero funciona. Ayuda a niños difíciles. Sofía no es difícil. La voz de Diego restalló como un látigo. Tiene 7 años. No quería comer verdura. Eso no es ser difícil, Carmen. Es ser normal. Se estaba volviendo incontrolable. Contestaba, no hacía caso. Y por eso la enviaste a que la enterraran viva en un agujero. Carmen abrió y cerró la boca. Eso no. Mi madre no haría eso. Yo mismo saqué a Sofía de ese hoyo. Eran las 2 de la mañana y estábamos a 2 grados bajo cero. Llevaba más de 1 hora de pie en el barro y el agua helada, llorando, aterrorizada. Me dijo que si miraba en el otro agujero. Diego se detuvo, forzándose a calmarse. Había una niña muerta en el otro hoyo, Carmen. Una niña de 9 años llamada Sara Cano. Sus huesos seguían allí. No. Carmen se sentó de golpe. No, eso no es posible. Mamá decía que los niños que se escapan del programa a veces inventan rumores. ¿Pero es que nunca fuiste a verla? ¿Nunca viste lo que hacía de verdad? Silencio. Responde. Confiaba en ella, la voz de Carmen subió de tono. Es mi madre. Me dijo que el programa era duro pero efectivo. Que a veces los niños mienten para librarse. La creí. Diego la miró con desprecio. ¿Cuándo la enviaste? El martes. Ya te lo he dicho.
¿Por qué el martes específicamente? Carmen vaciló. Estaba teniendo una mala semana, no quería hacer los deberes, lo dejaba todo tirado. Yo estaba estresada con el trabajo y simplemente no podía más. Así que llamé a mi madre. No podías más. Así que enviaste a nuestra hija a un campo de tortura. No es un campo de tortura. Ella ayuda a los 4 niños muertos, dicen lo contrario. Diego sacó su móvil y le enseñó una de las fotos de la fosa. Carmen miró la pantalla y se puso verde. Corrió al fregadero y vomitó. Cuando volvió, limpiándose la boca, estaba lívida. No lo sabía, Diego. Te lo juro, no sabía eso. Pero sospechabas que algo iba mal, ¿verdad? Elena cortó la relación con tu madre hace años porque decía que era demasiado cruel con los niños. Tú misma mantenías a Sofía lejos de Ángela la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Las manos de Carmen temblaban. Mamá podía ser intensa. Pensé que una exposición limitada estaría bien. Que unos días le enseñarían disciplina sin... ¿Sin qué? Sin romperla, susurró ella. Diego sintió que algo dentro de él terminaba de romperse. Sabías que podía romper a nuestra hija. Sabías que tu madre era peligrosa. Y enviaste a Sofía allí de todos modos. Pensé que podría controlarlo. Le dije a mamá que fuera suave, que solo le diera un susto. No se puede ser un poco malvada, Carmen. No se puede torturar un poco. Sofía está traumatizada. Tiene hipotermia y moratones, y no confía en nadie. Me ha preguntado si tiene que volver a verte, y no he sabido qué decirle porque su propia madre la envió al infierno. Carmen lloraba. No quería que pasara esto. Estaba tan cansada. Tú no estabas y ella se portaba tan mal. Ese es el problema. ¿No pensaste? La voz de Diego se volvió gélida. Recoge tus cosas. Te largas de aquí. Esta también es mi casa. Me da igual. Te vas hoy mismo. Y si me das problemas, me encargaré de que todo el mundo sepa lo que has hecho. En tu trabajo, tus amigos, todos. Les diré que enviaste a tu hija a una mujer que asesinaba niños. Tengo mis derechos. Sofía también los tenía. Y Sara Cano, y Hugo. Tenían derecho a no ser enterrados vivos. Diego dio un paso hacia ella. Esto es lo que va a pasar. Vas a hablar con un abogado. Vas a aceptar darme la custodia total, la patria potestad exclusiva. Te vas a mantener lejos de Sofía a menos que ella pida verte. Y vas a colaborar totalmente con la Guardia Civil y la UCO en la investigación contra tu madre. ¿La Guardia Civil? ¿Crees que esto va a desaparecer así como así? Tu madre mataba niños por dinero, Carmen. Mucho dinero. Y alguien la ayudaba a taparlo. ¿Quieren saber quién? Así que les vas a contar todo lo que sepas de sus negocios, sus contactos, sus finanzas. Todo. No sé nada. Pues empieza a hacer memoria, porque si no colaboras, te van a acusar de complicidad. No lo sabía, Diego. Te lo juro por mi vida. No sabía que mataba niños. Pero sabías que les hacía daño, y no te importó. Diego se dirigió a la puerta. Tienes hasta mañana para mudarte. Si sigues aquí cuando vuelva con Sofía, llamaré a la policía. La dejó allí, llorando en la cocina de la casa que habían comprado juntos hacía 8 años. La casa donde habían traído a Sofía al nacer. Todo era cenizas ahora. Diego condujo para reunirse con Marcos en una cafetería a las afueras. Su amigo ya estaba allí con el portátil abierto. Tienes una cara espantosa, dijo Marcos. Me siento peor. ¿Qué has encontrado? Marcos sacó una carpeta. Julián Salvatierra,
el hermano de Ángela. Ha sido juez de instrucción aquí durante 15 años. Lleva casos de menores y juzgados de familia. ¿Adivinas qué pasa cuando los padres se quejan del programa de Ángela? Déjame adivinar. Los casos se archivan. Exacto. He encontrado 6 denuncias en los últimos 5 años. Todas llegaron al juzgado de Julián. Todas archivadas como disputas familiares o alegaciones infundadas. 3 de esos niños están ahora desaparecidos. Diego apretó los puños. Él lo sabía. Y hay más, continuó Marcos. Cristina Matanza, la trabajadora social, es la exmujer de Julián. Se divorciaron hace 10 años, pero he revisado sus movimientos bancarios. Ha estado recibiendo pagos regulares de una sociedad limitada llamada Amanecer Holdings. ¿Adivinas quiénes son los dueños? Julián y Ángela. Al 50%. O sea, que Julián pone la protección legal, Cristina se encarga de las inspecciones de la Junta y Ángela dirige el cotarro. Esa es la teoría. La UCO está montando el caso ahora. Pero Diego. Puede que haya más gente implicada. He encontrado pagos a una consultoría que parece no existir. Hay huecos en los registros. Dinero que sale y no podemos rastrear. Alguien con suficiente poder para asegurar que no hubiera investigaciones reales. Alguien que pudiera presionar a la policía local. Ten cuidado, advirtió Marcos. Si hay gente con poder metida, no sabes en quién confiar. Diego se quedó mirando los documentos. Estaba aprendiendo a leer balances financieros como antes leía mapas topográficos en el ejército, buscando anomalías. Y había cosas que no encajaban. Retiradas de efectivo muy grandes de las cuentas de la sociedad todos los meses. Siempre el día 15. Siempre la misma cantidad. 10.000 euros. Desde hace 3 años. Dinero de protección, sugirió Diego. O sobornos. Su teléfono sonó. Manu Galdós. Diego, tenemos algo. Ángela está hablando. Está intentando pactar con la fiscalía. Dice que la coaccionaron, que alguien la obligaba a seguir con el programa incluso cuando quería parar. Seguramente miente, pero dice tener pruebas. Nombres. Quiere inmunidad a cambio de testimonio. No se la deis. No es decisión mía. Pero Diego. Ha mencionado a Carmen. Dice que tu mujer sabía más de lo que admite. Diego cerró los ojos. ¿Qué ha dicho exactamente? Que Carmen ayudaba a captar a algunas de las familias. Que identificaba a niños que necesitaban corrección y recomendaba el programa a sus padres. Ángela afirma que Carmen se llevaba una comisión por cada niño enviado. El mundo pareció dar vueltas. ¿Cuánto? 5.000 euros por niño. Diego colgó y se quedó mirando el teléfono. Carmen no solo había enviado a Sofía con Ángela según su madre, también había vendido a otros niños por dinero. Marcos le observaba. ¿Qué pasa? Carmen no era solo una víctima de la manipulación de su madre. Era parte del negocio. Diego se levantó. Tengo que irme. ¿A dónde? A tener otra conversación con mi mujer. Y esta vez, me va a contar toda la verdad. Diego regresó a la casa. Carmen seguía en la cocina e intentaba meter algunas cosas en una maleta, pero le temblaban tanto las manos que solo movía la ropa de un lado a otro sin sentido. Diego, puedo explicarlo todo. Comenzó ella al ver su rostro. ¿Te pagaban, Carmen? La voz de Diego era baja, y por eso resultaba aún más aterradora. 5.000 euros por cabeza. ¿Traficaste con tu propia hija? No. Por Sofía no acepté dinero. Mamá solo dijo que esto ayudaría. ¿Y los otros niños?
Sus propios padres lo pedían. Necesitaban una ayuda que no encontraban en los colegios normales. Yo solo era una intermediaria, les ayudaba a encontrar la mejor solución. Les ayudabas a encontrar una tumba en el bosque. Diego arrojó sobre la mesa la carpeta que le había dado Marcos. Aquí está la lista de nombres. Los que tú recomendaste. La mitad están ahora en hospitales con traumas graves. 3 constan como desaparecidos. ¿Sabías que tu madre los estaba matando? No. Gritó Carmen, acurrucándose en un rincón. Pensé que solo los escondías si eran totalmente ingobernables. Para que los padres pagaran durante más tiempo. No pensaba que ella. Que fuera capaz de algo así. Vendiste tu alma por las comisiones. Diego se acercó un paso más. La policía está de camino. Tienes 2 opciones. O les cuentas todo sobre Julián y sus tramas, o irás a juicio como cómplice del asesinato de 4 niños. Esa misma noche, Carmen Salvatierra fue arrestada. Su declaración se convirtió en el efecto dominó que derrumbó todo el castillo de naipes. La instrucción duró 1 año y medio. Fue uno de los escándalos más sonados en la historia de la justicia en España. Se descubrió que el juez Julián Salvatierra había creado toda una red de educación negra. Intimidaba a las familias que querían presentar quejas utilizando su posición en el juzgado. Cristina Matanza, la inspectora, recibía su parte por falsificar los informes sobre el bienestar de los menores. ¿Y Ángela? Ángela Salvatierra fue declarada imputable y condenada a prisión permanente revisable, la pena más severa en España, por asesinatos en serie y torturas. Carmen fue condenada a 8 años de cárcel por complicidad y trata de seres humanos. Intentó apelar alegando presión por parte de su madre, pero el tribunal se mantuvo firme. Diego dejó el ejército definitivamente. Con el dinero que había ahorrado durante años y la liquidación por su servicio, compró una pequeña finca en el sur, en Andalucía, lejos de los bosques de León y de los recuerdos de la Tierra Fría. 10 años después. El sol brillaba con fuerza sobre los olivos. Diego estaba sentado en el porche, observando cómo una Sofía ya adulta, ahora una joven de 17 años con mirada decidida, entrenaba a su perro. Había recorrido un largo camino. Años de terapia, pesadillas y miedo a la oscuridad. Pero lo había logrado. Sofía no solo había sobrevivido, se había hecho más fuerte. «Papá», gritó ella, acercándose. «He recibido la carta de la Universidad de Sevilla. Me han aceptado en Derecho». Diego sonrió, sintiendo un calor reconfortante en el pecho. «Serás una abogada excelente, Sofía». «Quiero trabajar defendiendo los derechos de los niños», dijo ella mirando seriamente a su padre. «Para que nadie vuelva a acabar nunca en un agujero así. Para que aquellos que deben proteger no puedan venderlos por un fajo de billetes». Diego estaba más orgulloso de ella que de todas sus medallas tras 12 años de servicio. Sabía que el mal nunca desaparece del todo, que siempre habrá personas que valoren el dinero por encima de la vida. Pero ahora estaba tranquilo. Porque había enseñado a su hija a no ser una víctima. La había enseñado a luchar. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marcos. ¿Has visto las noticias? Otro caso en Madrid, un internado privado sospechoso. El mismo, modus operandi. Diego miró la pantalla durante un largo rato. Luego tecleó rápidamente una respuesta. Envíame los detalles. Porque la justicia nunca está terminada. Alguien tiene que estar de guardia por aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Y Diego García siempre sería ese alguien. Lo había demostrado una vez. Y lo haría de nuevo si fuera necesario. Por Sofía. Por Sara. Y por todos los niños que merecen un mundo mejor. Gracias por escuchar mi historia hasta el final.
Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Estaba de pie en el salón parroquial de la iglesia de San Lucas cuando mi hijastra lo dijo en voz alta, clara como el agua, con la barbilla en alto y los ojos clavados en los míos. El mejor regalo para mi boda, dijo ella, sería que desaparecieras de nuestra familia para siempre. La sala se quedó en silencio. Las sillas plegables, los manteles blancos, una bandeja a medio terminar de polvorones de azúcar. Esperé a que mi esposa se reitera, restándole importancia. Esperé a que dijera algo. No lo hizo. Carmen asintió. Ese fue el momento. No fue algo ruidoso ni dramático, solo un pequeño y ordinario asentimiento que se sintió como una puerta cerrándose en algún lugar profundo de mi pecho. 3 semanas después, estarían en ese mismo salón, con las voces alzadas, las caras rojas, mirando una casa vacía y preguntándose cómo todo pudo desmoronarse tan rápido. Pero en aquel entonces, en esa habitación silenciosa, todo lo que hice fue respirar hondo y contar hasta 3. No discutí. No levanté la voz. No supliqué. Solo miré a Elena, de 28 años, con el pelo recogido en un moño apretado y su carpeta de planificación de boda apretada contra el pecho como un escudo, y dije: «Está bien». Ella parpadeó, como si no hubiera esperado esa respuesta. Ahora, permítanme retroceder un poco. Mi nombre es Tomás Gallegos. Tenía 54 años esa primavera y vivía en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Había sido electricista la mayor parte de mi vida. 34 años de madrugones, sótanos fríos y manos que nunca dejaban de zumbar del todo. Incluso cuando intentaba dormir, mis nudillos estaban gruesos y mis dedos medio entumecidos por años de pelar cables y apretar bornes. Carmen y yo llevábamos casados 12 años. Ella vino con una hija, Elena, que tenía 16 años cuando la conocí. Su padre biológico se había ido hacía mucho tiempo. Yo no intenté reemplazarlo, simplemente estuve allí. Recogidas del instituto, pinchazos de neumáticos, prácticas de conducir en el aparcamiento del centro comercial. Le enseñé a aparcar en línea con mi vieja furgoneta, con mi pie sobre el freno y mi voz calmada. Incluso cuando golpeaba el bordillo. Al principio solía llamarme Tomás, luego papá, y después, en algún momento del camino, dejó de llamarme de cualquier forma. La casa, nuestra casa, estaba en una calle tranquila con madroños y buzones relucientes. Yo había pagado la entrada. Mi nombre estaba en la hipoteca, y el de Carmen también. A Elena le gustaba llamarla la casa familiar, especialmente cuando hablaba de organizar meriendas pre-boda y cenas de ensayo allí. La boda se había apoderado de todo. Fincas, catering, floristas. La voz de Elena por el altavoz mientras Carmen caminaba de un lado a otro de la cocina, asintiendo, sonriendo, diciendo: «Por supuesto, cariño». Yo pagué la mayor parte sin quejarme. Eso es lo que uno hace. Me decía a mí mismo. Inviertes en la gente a la que amas. La reunión en la iglesia debía ser sencilla. Recuento final de invitados, plano de las mesas, quién se sentaba con quién. Elena estaba al frente con su carpeta, pasando páginas como una jefa de proyecto. Entonces se aclaró la garganta. «Solo hay una cosa más», dijo, mirando primero a Carmen y luego a mí. «No quiero que haya ninguna situación incómoda el día de mi boda». Carmen se removió en su silla. Conocía ese gesto. Lo hacía cuando no quería elegir bando. Elena continuó. «La gente podría confundirse. Quiero decir, no eres realmente mi padre». Asentí una vez. Esa parte no dolió tanto como ella probablemente pensaba. Y sinceramente, dijo ella, significaría mucho si simplemente dieras un paso atrás. Por completo. Esperé. Ella tomó aire y terminó.
El mejor regalo sería que desaparecieras de nuestra familia para siempre. Miré a Carmen. 12 años de matrimonio, cuentas bancarias compartidas, mañanas tranquilas de domingo. Busqué en su rostro algo. Cualquier cosa. Ella asintió. Recuerdo haber notado que fuerte sonaba el reloj de la pared después de eso. Tic, tic, tic. Está bien, dije de nuevo. Esa noche, preparé una pequeña bolsa de lona. Unos vaqueros, camisas de trabajo, mi cepillo de dientes. Dejé el resto. Las fotos familiares, el sofá que había arreglado 2 veces, los estantes del garaje que construí con mis propias manos. Carmen observaba desde el umbral del dormitorio. Tomás. Dijo, como si fuera a añadir algo más, pero no lo hizo. Dejé las llaves de la casa en la encimera, justo al lado de la carpeta de la boda. Dormí en mi furgoneta esa primera noche, aparcado detrás de una gasolinera en la A6. El olor a café y bollería industrial salía cada vez que se abría la puerta de la tienda. Me senté allí con un vaso de café malo, con las manos envolviéndolo, mirando a la nada. Por la mañana, mi teléfono estaba lleno de mensajes, llamadas perdidas, textos confusos. Elena preguntando qué intentaba tramar, Carmen preguntando dónde estaba. No respondí. En su lugar, fui a trabajar, tiré cable, apreté tornillos, hice mi trabajo. El mundo no se acabó solo porque mi matrimonio lo hubiera hecho. Durante el almuerzo, me senté en la furgoneta y miré la aplicación del banco en mi móvil. Los pagos de la hipoteca que había hecho durante años, la póliza de seguro a mi nombre, la escritura que había firmado sin pensarlo mucho en su momento. Desaparece, pensé. Muy bien, lo haría. Pero desaparecer no significaba esfumarse en el aire. Significaba retirarme con cuidado y dejar que todo aquello en lo que ellas se apoyaban sintiera el peso de esa ausencia. Arranqué el motor y conduje hacia el centro, hacia una vieja oficina inmobiliaria con un cartel descolorido por el que había pasado 100 veces antes. No estaba enfadado. Todavía no. Simplemente había terminado. No fui directamente a la inmobiliaria. Pasé por delante una vez y luego di la vuelta a la manzana, con el intermitente haciendo clic como si marcara el ritmo de mis pensamientos. No estaba temblando, lo cual me sorprendió, pues siempre asumí que algo así vendría acompañado de gritos, furia o una puerta destrozada. En cambio, me sentía vacío, como si alguien me hubiera vaciado por dentro y se hubiera olvidado de rellenarme. Me detuve en una gasolinera Cepsa, llené el depósito y me quedé allí sentado más tiempo del necesario. Un hombre mayor en el surtidor de al lado me hizo un gesto con la cabeza, ese tipo de mirada que compartimos los hombres de nuestra edad. Sin palabras, solo un reconocimiento. ¿Sigues aquí? ¿Sigues respirando? Miré mi teléfono otra vez. Otro mensaje de Carmen. Tomás, esto ya ha ido demasiado lejos. Tenemos que hablar. Escribí una respuesta, la borré y volví a escribir. Luego bloqueé la pantalla y deslicé el móvil en la consola. Hablar era lo que ellas habían hecho. Decidir sin mí, asentir. A media tarde, me encontré aparcado frente a una sucursal de CaixaBank en Pozuelo. El edificio de ladrillo se veía igual que siempre, con sus carteles en la puerta y un banco al lado de la entrada. Llevaba operando allí desde antes de conocer a Carmen. Dentro, el aire olía tenuemente a limpiador de suelos y tóner de impresora. Una joven en el mostrador me sonrió de forma profesional. Necesito revisar unas cuentas, dije. Las que tenemos en común. Ella asintió y me pidió el DNI. Todo era tan calmado y ordinario que resultaba extraño, la vida seguía moviéndose como si nada hubiera pasado. Revisamos el papeleo. La cuenta corriente, los ahorros y la cuenta que usábamos para los gastos de la boda. No cerré nada todavía. Solo hice preguntas, tomé notas y escuché.
Al salir, me senté en el banco de la calle un minuto y vi los coches pasar. Me sentía mucho más viejo que esa mañana. Esa noche me quedé en un hostal barato de carretera cerca de la M40. Paredes beige y una cama que se hundía en el medio. Me quedé tumbado mirando al techo, pensando en la casa, en cómo crujía el tercer peldaño de la escalera y en el olor del champú de Carmen que aún flotaba en el baño. Pensé en Elena a los 16 años, con los nudillos blancos apretando el volante mientras yo la guiaba en su primer giro a la izquierda. Tranquila, le había dicho. ¿Tienes tiempo? Lo tenía. A la mañana siguiente, volví a la casa mientras Carmen estaba trabajando. Usé la llave de repuesto que aún guardaba y caminé por habitaciones que de repente se sentían como un decorado, como si estuviera invadiendo mi propia vida. Recogí algunas cosas más. Mi caja de herramientas, una foto enmarcada de mi padre y la chaqueta de pana que usaba cada otoño. No toqué nada que gritara marido. Ni el álbum de bodas, ni las tazas a juego, ni la manta del sofá que tanto le gustaba a Carmen. En la encimera de la cocina, la carpeta de la boda seguía exactamente donde la dejé. Notas adhesivas, pestañas de colores, todo organizado al minuto. La cerré suavemente. Para cuando Carmen llegó a casa esa tarde, mi lado del armario estaba vacío. Ella se quedó allí con los brazos cruzados. ¿Realmente vas a hacer esto?, dijo. Lo voy a hacer, respondí. Nos estás castigando. La miré entonces, de verdad. Las líneas alrededor de su boca, la forma en que evitaba mis ojos. No, dije. Solo estoy dando un paso atrás, como queríais. Ella abrió la boca y la cerró. Elena no quería decir. Lo dijo en serio, sentencié. Y tú estuviste de acuerdo. Fue entonces cuando su rostro cambió. No de ira, ni de tristeza, sino de incertidumbre, como si finalmente se diera cuenta de que algo se había puesto en marcha y no podía detenerlo. Durante los días siguientes, las llamadas aumentaron. Elena dejaba mensajes que oscilaban entre la furia y el pánico. No puedes irte así, decía en uno. ¿Sabes cómo queda esto? Los mensajes de Carmen eran más silenciosos. Podemos arreglarlo. Por favor, vuelve a casa. Estás haciendo daño a todo el mundo. No respondí. En su lugar, me reuní con David, un agente inmobiliario al que conocía de hace años. Nos sentamos en su pequeña oficina con una jarra de café quemado entre nosotros. ¿Hablas en serio?, preguntó, revisando los documentos. Muy en serio. Él se echó hacia atrás y me estudió. ¿Venta rápida? Venta limpia, dije. David asintió. Firmar el acuerdo de venta se sintió más pesado de lo que esperaba, no porque dudara, sino porque lo hacía todo definitivo. La casa se vendería. Los planes de boda vinculados a ella se desmoronarían. Lo sabía. Esa noche, Carmen apareció en el hostal sin avisar. Llamó a la puerta hasta que abrí. Estás destruyéndolo todo, dijo con los ojos brillantes. ¿Para qué? Para mí mismo, respondí, sin levantar la voz. Ella soltó una risa seca y amarga. ¿Crees que esto terminará bien? Creo que terminará, sinceramente, dije. Me miró como si ya no me reconociera. Quizás no lo hacía. A la mañana siguiente, el cartel de Se vende apareció en el jardín. Por la tarde, mi teléfono explotó. Elena gritaba, Carmen lloraba. Alguien de la finca donde se iba a celebrar el banquete llamó confundido, preguntando quién tenía todavía autoridad para aprobar los pagos vinculados a la propiedad. Dejé que sonara. Desaparece, habían dicho. Estaba haciendo exactamente eso. En silencio, legalmente, pieza por pieza. Y cuanto más me alejaba, más me daba cuenta de cuánto de su mundo había estado sosteniendo yo solo sin recibir nunca un gracias.
Esa comprensión no se sentía como una victoria. Todavía no. Se sentía como si el suelo se moviera bajo los pies de todos, incluidos los míos. Al final de esa semana, comprendí algo que no sabía cuando hice la maleta. Desaparecer no era un acto único. No era un portazo ni un adiós dramático, era una serie de ausencias silenciosas, de pequeños soportes retirados uno a uno, como quitar los clavos de una tabla y ver cómo finalmente se dobla bajo su propio peso. La casa se publicó en el portal inmobiliario un jueves. David me envió un mensaje con el enlace. Fotos luminosas, ángulos amplios. El césped se veía más verde de lo que recordaba. Me quedé mirándolo mucho tiempo, intentando sentir algo. Arrepentimiento, triunfo, lo que fuera. Pero sobre todo, me sentía cansado. Esa noche, en el hostal, el móvil volvió a vibrar. Carmen. Elena está destrozada. Dice que la estás humillando. Puse el teléfono boca abajo. A los pocos minutos vibró de nuevo. Tomás, por favor. Hablemos. Solo ven a casa. Casa. La palabra se sentía extraña ahora, como si ya no me perteneciera. Pensé en el primer invierno en esa casa. Cómo me levantaba temprano para quitar la nieve de la entrada antes de ir a trabajar para que Carmen no resbalara. Cómo arreglé la caldera yo mismo para ahorrar dinero. Cómo Elena traía a sus amigos y se reían a carcajadas en la cocina, sin preocuparse nunca por las facturas, la calefacción o quien hacía que todo eso fuera posible. A la mañana siguiente, fui al registro de la propiedad. Era un edificio de hormigón con luces fluorescentes que hacían que todo el mundo pareciera enfermo. Tomé un número y esperé. Cuando llegó mi turno, la funcionaria revisó la escritura en su pantalla, leyó los nombres y el mío aparecía primero. Asentí. Al salir, me senté en la furgoneta y apoyé la frente contra el volante. Por un segundo, solo un segundo, me pregunté si estaba yendo demasiado lejos. Entonces sonó el teléfono. Esta vez era de la finca de la boda. Señor Gallegos, dijo una mujer, educada pero firme, llamamos porque parece haber una confusión sobre el uso de la propiedad para la cena de ensayo. No hay confusión, dije. La casa se está vendiendo. Bueno, respondió ella con cautela, sin la confirmación del propietario y el seguro en regla, no podemos proceder. Lo entiendo, contesté. Cuando colgué, me temblaban las manos. No de miedo, sino de adrenalina, porque ahora era real. Las consecuencias iban más allá de mensajes enfadados, ahora afectaban a la realidad. Esa tarde volví al trabajo. Me subí a una escalera en un centro comercial y recableé un panel de iluminación. Mis manos se movían en piloto automático. Pelar, trenzar, tapar. Mi cuerpo sabía qué hacer, incluso cuando mi mente no. Elena me escribió directamente esa noche. Estás arruinándolo todo. Siempre haces lo mismo. Haces que todo gire en torno a ti. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se borraron. Pensé en la noche que me llamó desde la universidad llorando porque su coche no arrancaba. Conduje 2 horas bajo la nieve para recogerla. No lo dudé ni un segundo. Eres mi héroe, me había dicho entonces. No respondí. En su lugar, llamé a mi agente de seguros. Ella conocía mi voz. Tomás, ¿va todo bien? Voy a vender la casa, dije, necesito hacer unos cambios. Al final de la llamada, otro hilo se había soltado silenciosamente. Esa noche, Carmen apareció de nuevo. Esta vez no llamó, se quedó fuera de mi furgoneta en el parking del hostal mientras yo estaba al volante con el motor apagado. Estás haciendo daño a Elena, dijo a través de la ventanilla abierta. Yo no empecé esto, respondí. Eres su padre, insistió ella. Lo era, dije suavemente, hasta que dejé de serlo. Ella apretó la boca.
¿Estás disfrutando con esto? Negué con la cabeza. Estoy sobreviviendo a esto. Ella se acercó más. Si sigues adelante, no habrá vuelta atrás. La miré fijamente. Eso ya lo decidisteis vosotras. Solo que no pensabais que yo lo aceptaría. Ella retrocedió como si la hubiera empujado. La primera oferta por la casa llegó 2 días después, un poco por debajo del precio de salida. David me llamó con cautela. Podemos hacer una contraoferta. Aceptada, dije. ¿Estás seguro? Sí. Al colgar, sentí un peso en el pecho. No era pavor, era finalidad. El vestido de novia de Elena todavía estaba colgado en el armario de la habitación de invitados. Yo mismo había ayudado a instalar la barra. Lo imaginé allí, esperando un día que se alejaba más con cada firma que yo estampaba. La venta se cerró un martes por la mañana. Lo sé porque recuerdo el sonido que hizo el bolígrafo al firmar la última página. Un suave rasguño, nada dramático. David deslizó los papeles hacia mí y dijo: Eso es todo. 12 años de hipoteca, 12 inviernos quitando nieve y 12 veranos segando el césped mientras Elena se sentaba en el porche mirando el móvil. Todo se había ido. Salí de la notaría a un aparcamiento lleno de coches normales. La vida seguía moviéndose, ajena a que algo que yo había construido ya no era mío. David me dio una palmadita en el hombro y me preguntó si estaba bien. Lo estaré, respondí. Las llamadas empezaron antes de que llegara a la esquina. Carmen fue la primera. ¿Qué has hecho?, exigió sin aliento. He vendido la casa. No puedes. Lo he hecho. Se quedó callada y luego su voz se volvió más suave. La finca de la boda me acaba de llamar. Me imaginé que lo harían. Me dijo que habían cancelado la cena de ensayo porque no podían seguir adelante sin la propiedad. Visualicé la carpeta de Elena, sus pestañas de colores y sus cronogramas planeados al minuto. La imaginé en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja intentando mantener la voz firme. Lo siento, dije, y lo sentí de la única manera que aún importaba. Estás destruyendo su sueño, dijo Carmen. No, respondí, me estoy retirando de él. Para la tarde, el florista había cancelado. La orquesta hizo lo mismo. El catering dejó un mensaje preguntando quién era ahora el responsable del saldo pendiente. Elena me llamó desde un número que no conocía. ¿Has vendido la casa?, gritó, ¿estás loco? Os advertí que iba a desaparecer, dije con calma. Lo has hecho a propósito. Sí, ahí estaba la verdad, finalmente al descubierto. Estás arruinando mi boda, lloró ella. Cerré los ojos. Por un momento, casi la vi como cuando tenía 8 años, agarrada de mi mano en el aparcamiento de un centro comercial, con miedo a perderse. Esto no es una venganza, dije, son consecuencias. Ella colgó. Esa noche, Carmen vino al hostal de nuevo. Se sentó en el borde de la cama, con los hombros caídos. Está avergonzada, dijo, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabía que yo existía, también, respondí, hasta que no quisisteis que fuera así. Carmen me miró con los ojos rojos. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Yo nunca pensé que asintieras, dije. La habitación se quedó inmóvil. 2 días después, el comprador organizó una jornada de puertas abiertas. Carteles en el jardín, globos en el buzón y extraños caminando por las habitaciones donde había transcurrido mi vida. Elena apareció durante una de las visitas. Yo no estaba allí, pero los vecinos me contaron después. Gritos, portazos y una mujer llorando en los escalones de la entrada mientras la gente fingía no mirar. Esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Tomás, soy Ricardo, tu vecino. Solo quería saber cómo estás.
No parece correcto que no estés por aquí. Me quedé mirando ese texto más tiempo del que debería. Un vecino había notado mi ausencia antes que mi propia familia. La boda se pospuso oficialmente el lunes siguiente. Elena publicó un mensaje vago en redes sociales sobre personas tóxicas y poner límites. Carmen dejó de escribirme por completo. Me mudé del hostal a un pequeño piso de alquiler a las afueras. Un dormitorio, paredes finas y un balcón apenas lo suficientemente grande para una silla. La primera noche allí, me senté en esa silla y escuché el murmullo del tráfico. Sin gritos, sin planes de boda, sin carpetas. Solo silencio. Pero el silencio ya no se sentía vacío, se sentía ganado. Sabía que pensaban que la historia había terminado, que ya había dejado claro mi punto y que ahora me desvanecería en el fondo como querían. Se equivocaban. Porque mientras la casa estaba vacía, algo más estaba tomando forma. No estaba dejando el caos atrás, estaba dejando la verdad. Y pronto no tendrían más remedio que abrir la puerta y enfrentarla. Los compradores tomaron posesión de la casa un viernes por la mañana. No fui mientras se mudaban, no era necesario. Ya había estado allí a principios de semana, a solas con las habitaciones desnudas y el aire oliendo a polvo y limpiador de limón. Caminé por la casa una última vez, despacio, sin tocar nada, escuchando el eco de mis pasos como si estuviera en el recuerdo de otra persona. Llevé una caja. No pesaba mucho, solo papel. La puse sobre la encimera de la cocina, justo donde Carmen solía dejar las facturas y Elena desplegaba sus carpetas. La encimera aún tenía un pequeño arañazo de aquella vez que se me cayó un destornillador años atrás. Siempre quise lijarlo, pero nunca saqué tiempo. Dentro de la caja había un solo archivador negro, grueso, de los que usan los contables. En el lomo, con letras de imprenta, escribí: lo que desaparece. Dentro había pestañas limpias y etiquetadas. Pagos de hipoteca, seguros y suministros, educación y gastos médicos, gastos de boda, extras. Cada sección contenía copias, recibos, extractos bancarios y notas de mi puño y letra con fechas e importes. Sin opiniones, sin insultos. Solo hechos. Encima del archivador puse un sobre dirigido a Elena. Me quedé allí mucho tiempo después de dejarlo. Lo suficiente para sentir el peso de los años sobre mis hombros. Luego me fui sin decírselo a nadie. La llamada llegó esa tarde. No fue Carmen, fue el prometido de Elena, Marcos. Un hombre educado y callado. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz tensa. Ábrelo, respondí. Hubo una pausa, el sonido del papel moviéndose y un suspiro profundo. Madre mía, murmuró él. Carmen también debía de estar allí, porque podía oírla llorar de fondo. La voz de Elena se alzó, aguda y en pánico, diciendo que aquello era una manipulación planeada. Lo he documentado, dije, hay una diferencia. Estás intentando avergonzarnos, sollozó Carmen. Estoy diciendo la verdad, respondí, públicamente por primera vez. Estaban en la casa vacía, con los vecinos pasando por delante. Imaginé a Elena pasando las hojas, deteniéndose en números que nunca había notado. La hipoteca mensual de 1.250, el depósito de la finca de 14.900, el florista, la música. Todo pagado desde la misma cuenta. En extras incluí lo que ella había olvidado. El dinero para gasolina de sus viajes en la universidad, los deducibles del seguro y aquel invierno en que cubrí su alquiler cuando su compañera de piso la dejó tirada. Al final estaba la carta. Una sola página. Elena, me pediste que desapareciera. Esto es lo que desaparece cuando lo hago. No hay ira en esto, solo cuentas. Espero que el día de tu boda siga siendo hermoso. No estaré allí para verlo. Tomás. Oí a Marcos respirar pesado por la línea. ¿Sabías todo esto?
Le preguntó a Elena. El silencio de ella fue más ruidoso que cualquier grito. Los vecinos se congregaban en la acera. Ricardo, con los brazos cruzados, fingía mirar su móvil mientras escuchaba. Alguien susurró, alguien sacudió la cabeza. Tomás, por favor, dijo Carmen con la voz quebrada, ya has dejado claro tu punto. No he dejado claro nada, respondí, he respondido a una petición. Elena gritó entonces, un sonido crudo y furioso, y colgó. Más tarde, Ricardo me contó que Elena lanzó el archivador por la habitación y los papeles volaron como hojas secas. Marcos los recogió uno por uno. Por la noche, la historia ya se había extendido entre amigos de la iglesia y posibles invitados. No había rumores que corregir, la verdad estaba tabulada y etiquetada sobre la encimera. Esa noche no le cogí el teléfono a Carmen. Me senté en mi balcón de alquiler y vi cómo el cielo se ponía del color del cobre oxidado. Por primera vez en semanas, mis manos no temblaban. No me sentía victorioso, me sentía limpio. A la mañana siguiente llegó un correo de Marcos. No lo sabía. Lo siento. No creo que estemos listos para casarnos. Carmen me envió un último mensaje. Ojalá hubieras luchado más. Le respondí con una frase. Lo hice, en silencio, durante años. Fue lo último que le dije. El tiempo pasó. El verano dio paso al otoño. Me establecí en un ritmo. Café a las 5:30, trabajo constante y un cansancio honesto. Ya no había tensión zumbando en las paredes. Ricardo vino a verme en octubre. Me dijo que mucha gente se dio cuenta de lo que hice. No por la venta, sino por la verdad del archivador. Entendí que el respeto no se anuncia, aparece cuando todo lo demás se cae. Carmen vino una última vez cerca de Navidad. Pareces diferente, dijo mirando mi pequeño salón. Lo soy. Espero que seas feliz, dijo ella. Estoy en paz, respondí. Se fue sin decir nada más. Ese invierno compré una casa pequeña, solo para mí, pagada al contado. La primera noche me senté fuera con un té y vi ponerse el sol. Pienso en Elena a veces, con una tristeza distante. Espero que aprendiera algo. Pero eso ya no es asunto mío. Me llevé mi dignidad, mi tiempo y la verdad de quién soy. Me pidieron que desapareciera. Lo que nunca entendieron es que cuando echas a alguien que lo ha estado sosteniendo todo en silencio, no solo pierdes a esa persona. Pierdes también el peso que esa persona cargaba por ti. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.